Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de recomendaciones de piratas. Es como darle un orden al asunto porque siento que no hay suficientes libros de piratas allá afuera. Sobre todo fantasía romántica o romance paranormal. Siento que no hay mucho sobre piratas, pero acá les voy a decir los libros que yo he leído, que me gustan y que siento que vale la pena leerse. Entonces nada, comencemos. En primer lugar tenemos una serie. El primer libro se llama Beneath Black Sails. Es una serie de 4 libros más una precuela. La precuela se llama Across Dark Seas. En esta precuela más o menos simplemente seguimos como el contexto de la historia y el trasfondo de nuestro personaje principal femenino. Y después seguimos con Beneath Black Sails, que es el primer libro. Esta es la historia entre una pirata y una persona que trabaja con el gobernador, como en el ejército y ese estilo. Tiene toques de fantasía, pero la base estructural es muy política y es muy de piratas, como la parte política de las piratas, digamos, pero tiene un muy buen contexto de fantasía y me parece que hay un muy buen balance entre la fantasía, el romance y la política, que en este caso vendría siendo un poco como el estilo de Piratas del Caribe. Me acordé mucho de Piratas del Caribe leyendo esta historia, porque también tiene ese toque de fantasía, pero no es la base principal, sino que la base principal es la historia pirata. Pero completamente increíble, completamente espectacular, es adulto, tiene spice, tiene escenas íntimas, entonces miren eso. Yo les recomendaría, de todas maneras, no es un libro, no es una serie muy pesada ni nada por el estilo, pero de todas maneras les recomiendo que es mejor que revisen de todas maneras trigger warnings, por si acaso puede haber algún tema o situación que les produzca estrés o malestar, es mejor prevenir. Pero entonces sí, nuestra primera recomendación es Beneath Black Sails, un romance exquisito con una estructuración política de piratas y de fantasía muy. El siguiente que tengo es A Ship of Bones and Teeth de Karina Hale, y este sí es exclusivo, una fantasía romántica en un contexto de piratas, pero la base y la estructuración política de este libro es 100% la fantasía. Bueno, el libro de Beneath Black Sails, al igual que estos dos libros, este que les estoy hablando de A Ship of Bones and Teeth y el siguiente de Karina Hale, no están traducidos al español, solamente los encontré en inglés. Lo chévere de este libro es que es un retelling de La Sirenita y no había encontrado un buen retelling de La Sirenita, la mayoría no me gustan, pero este me gusta porque tiene un giro muy oscuro, como muy creepy, muy misterioso, y la verdad es que me gustó. Tiene un poquito de gótico también por ahí, entonces sí me pareció muy bueno al ser un retelling que vale la pena leerse de La Sirenita. Entonces la historia va desde el punto que, bueno, sí, tenemos a esta princesa que pues, que es una sirena y que quiere dejar de ser sirena para poder casarse con el príncipe. Entonces, efectivamente, le conceden su deseo y tiene piernas y se transforma en humano. Y en un momento estos dos personajes son secuestrados por unos piratas. Y es súper chévere porque uno no se imagina lo que puede pasar en esta historia. Uno pensaría la historia muy pegada a La Sirenita y no tanto. Estoy teniendo mucho cuidado con lo que digo porque tengo miedo de decir spoilers. Pero principalmente esa es la estructura del comienzo, digamos, de nuestra historia. La sirenita deja su cola para tener piernas, para poder estar con el príncipe, que es la persona que ama, pero de un momento a otro el príncipe y la princesa son secuestrados por un grupo de piratas y ahí se empieza a desarrollar la historia. Espectacular, exquisito, me gustó un montón. La verdad es que es muy bueno. Después, también de Karina Hale, este es como una secuela, digamos, de A Ship of Bones and Teeth, pero no son exclusivos, o sea, no necesitas leer uno para leer el otro,
sino que son como standalones, pero parte de una serie. Si me hago entender, se pueden leer solos, pero son parte de una serie. Entonces, Ocean of Sin and Starlight, esta es una sirena que quiere cambiar su cola por piernas para poder ir por su hermana, para poder rescatar a su hermana, porque no sabe qué pasó con ella, no sabe de dónde, entonces ella simplemente quiere buscar a su hermana. Y por el otro lado tenemos a una persona religiosa que está de cura, de algo así por el estilo, y es un vampiro. Y un día él se entera de que hubo un ataque en el mar producido por algo misterioso, por algo místico, por algo legendario. Entonces él dice como, uy, esto es una sirena. Y él dice que alimentarse de una sirena le da un tiempo mucho más largo de como de satisfacción y de mantener el hambre de la sangre como balanceada por un tiempo, porque pues él es un vampiro, pero también es parte religioso, entonces tiene ahí como una guerra interna porque quiere hacerlo mejor, pero al mismo tiempo es un monstruo porque es un vampiro. Y bueno, y secuestra a esta sirena y a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia. Completamente espectacular, completamente exquisito. Es súper, súper oscuro. Sobre todo la primera parte del libro es muy, muy oscuro. Entonces les recuerdo, revisen trigger warnings porque pueden haber aspectos que no son muy cómodos o que pueden ser malos o que no le guste a la gente. Entonces revisen porque esa primera parte sí es muy, muy oscura desde el punto cuando la sirena está secuestrada por nuestro vampiro. Entonces sí, revisen. Pero bueno, en general completamente espectacular, la verdad me gustó muchísimo. También tiene ese aspecto gótico, ese aspecto misterioso y creepy de los piratas, desde el lado mucho más real, mucho más oscuro. Obviamente pues tiene fantasía y su base principal es la fantasía, no es la estructuración política de los piratas, sino específicamente de la fantasía, pero sí, completamente exquisito, completamente espectacular. La verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo este libro y espero que Karina Hale nos dé más libros dentro de esta historia, dentro de esta serie, porque es exquisito, espectacular, oscuro, creepy, gótico, fantasía, espectacular. Después tenemos un adulto joven que es To Kill a Kingdom. Y esta es la historia de una sirena que también es muy mala, que le saca el corazón a los hombres y se los come. Y por el otro lado tenemos a un pirata con su crew, con su gente, digamos, que se encarga de cazar a las sirenas. Y por cosa de la vida, estos dos personajes se encuentran y se crea un enemies to lovers completamente espectacular. En español lo pueden encontrar como Matar un reino y no es exclusivo tampoco de fantasía, de estructuración política de piratas, pero sí la estructura de la fantasía tiene piratas ahí, porque pues hablamos de sirenas también, claramente, pero pues también encontramos piratas. Bueno, y por último tenemos este libro que se llama The Adventures of Amina al-Sirafi. No es romance, para nada de romance, pero sí es una historia de fantasía en donde nuestro personaje principal se va, duró toda su vida viajando y yendo a muchísimas aventuras y un día decide retirarse porque ya tiene a su hija y ya no quiere poner en riesgo ni su vida ni la vida de su hija. Pero por cosas de la vida, alguien de su pasado regresa y le pide el favor de encontrar a alguien y de empezar una nueva aventura. Él al comienzo no lo quiere hacer porque precisamente no quiere dejar a su hija, no se quiere poner en riesgo a ella misma, digamos, por si algo le llega a pasar. Pero pues al final decide aceptar y empieza en esta nueva aventura. Me pareció muy bueno porque tiene mucho balance entre no exclusivo de piratas, digamos como tal, pero sí
yo le di como el entendimiento de que nuestro personaje principal tiene más aspecto de pirata que de otra cosa, porque pues hace cosas ilegales, hace aventuras en el mar, como buscando tesoros y buscando aventura y buscando cosas por el estilo. Entonces sí, la decidí meter en esta lista pues precisamente por eso, porque me da como ese aire y esa vibra. Y me gusta mucho el balance que tiene con la fantasía. Siento que, desde mi punto de vista, Daniela, a mí me hace falta mucho el romance en un libro. Este lo tiene, pero no tan marcado como otras historias. Pero para alguien que no le moleste tanto, este libro es completamente perfecto porque está lleno de aventura, lleno de fantasía, es divertido, pero al mismo tiempo es misterioso. Entonces tiene muchos aspectos muy chéveres que lo mantienen a uno enganchado constantemente, a pesar de que no hay un desarrollo romántico como a mí me gustaría que hubiera. Pero igual, muy bueno, súper recomendable de todas maneras, porque sí, la aventura es la base principal y lo más clave y chévere que tiene este libro. Entonces ahí se los dejo. Eso es todo lo que les tengo. Fue un poquito más corto y fueron menos libros a lo que normalmente les doy. Pero bueno, de todas maneras espero que alguno de estos libros les haya llamado la atención y lo quieran leer y lo quieran disfrutar. Déjenmelo en los comentarios si se leyeron algún libro de esta lista o si les gustaría leerse alguno de los libros de esta lista. Nos vemos en el siguiente video. Les recuerdo que acá abajo en mi descripción están todas mis redes sociales. Si me quieren apoyar dándole like, comentando o compartiendo este video. Y si quieren más contenido mío principalmente sobre libros, los invito a que se suscriban. Y si quieren prender la campanita para que no se pierdan de ningún video o recomendación que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias si llegaron hasta acá. Chao.